Regreso entonces. Estábamos en A quienes se cuida y aquí recordábamos principalmente estas cifras porque también cuando hablamos de cuidados, de inmediato estamos asociando pues a los grados de dependencia de cualquier tipo, ¿no? Y hay que tener presente, ¿no? Estas situaciones, estas variables, de acuerdo a esta encuesta nacional de hogares, para ver pues entonces en qué términos se estarían ejerciendo los cuidados si estamos notando que una proporción mayor en las personas adultas mayores presenta un problema de salud crónico, presenta alguna discapacidad. No es un porcentaje, como vemos aquí, tan elevado como los problemas de salud crónico, pero está ahí presente, ¿no? Y sobre todo con el uso de las extremidades. Estamos hablando también en el acompañamiento que se puede dar a las personas que no saben leer ni escribir, sobre todo pues en una sociedad en donde está todo digitalizado, en donde pues hay brechas tecnológicas, etcétera, ¿no? Y además, de otro lado, donde notamos que un poco más de la mitad de la proporción de personas encuestadas realiza actividad económica, es parte de la población económicamente activa. Y que casi un tercio de esta proporción son jefes de hogar, ¿no? Mayormente mujeres. Entonces, por eso aquí también la pregunta, entonces, ¿a quiénes se cuida? ¿Cómo se cuida? ¿No? Si tenemos en cuenta estas características. Lo mejor si desean por allí compartir respecto a esta pregunta que quedó, ¿no? En cuanto a quienes estamos imaginando socialmente en el ejercicio de los cuidados, ¿no? Podemos continuar hacia el contexto de cuidado en envejecimientos, ¿no? Donde se presenten enfermedades crónicas y en específico puntualmente luego iremos abarcando, ¿no? Aterrizando hacia el cuidado en personas con demencias, ¿no? Entonces, se conocía al menos hasta el 2019, ¿no? Que en el caso de pues, las personas con diagnóstico de alguna demencia, ¿no? La cifra ascendía a 50 millones de personas en el mundo, dentro de lo cual el 60% de ellas viven en países de ingresos bajos y medianos, como son los países de nuestra región. Y pues notamos que este incremento, y esto se proyecta como tal, va a ir acorde y de la mano con el progresivo aumento de proporción de personas mayores en América Latina y el Caribe, ¿no? Se conocía así que para hasta ese año, hacia el 2030, ¿no? Ya serían más bien 82 millones de personas con este diagnóstico, ¿no? Y hacia el 2050 casi el doble, ¿no? 152 millones de personas aproximadamente. Entonces, claro, uno puede pensar, bueno, ¿qué tiene que ver la demencia en esto, no? O sea, ¿qué quiere decir? Que esto se expande, se contagia, entre comillas, ¿qué es lo que sucede? Sino que si podemos regresar hacia la sesión uno, recordaremos que el fenómeno de envejecimiento poblacional, ¿no? El progresivo aumento de la proporción de personas mayores en las poblaciones, en las sociedades, ¿no? Hace que también se incremente la probabilidad de identificar casos, ¿no? De diagnósticos en enfermedades como son las demencias, ¿no? Entonces se conoce y esto a partir del proceso de envejecimiento biológico y cerebral, que conforme se avanza, se transita en las décadas de 60-70, 70-80, 85 a más, la probabilidad de presentar algún indicador de este tipo de enfermedades, pues, es mayor, ¿no? Sin que ello signifique que a todas las personas mayores, porque recuerden, estamos en un curso de identificar los viejismos. No queremos generalizar, pero sí queremos alertar porque precisamente esta información es importante cuando hablamos de cuidados para no dar nada por sentado, ¿no? Sino que más bien sí tener alertas y poder anticiparnos, ¿no? Y en el caso que se estén presentando estos indicadores, tomar acciones inmediatas y no dejar que esto pase por cómo se encontró también en la encuesta del Alzheimer Disease International, en donde el 62% de cuidadores encuestados consideraban que la demencia es parte de un envejecimiento normal, ¿no? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? ¿Nos lleva a tomar acciones o todo lo contrario? Entonces, si notamos ello, pues por eso precisamente el poder identificar, ¿no? Cómo es que se va dando, ¿no? La prevalencia de estos casos y de este tipo de enfermedades en un espectro de envejecimiento
tan puntual como es el envejecimiento, donde hay comorbilidades, donde hay enfermedades, ¿no? Tan puntual les digo así porque no es normal, como se mencionó en esta encuesta, como se halló en esa encuesta, ¿no? No es normal que suceda esto, ¿no? Y es más bien amerita, ¿no? El poder tomar una acción pronta para poder generar, pues, un entorno de cuidado favorable y en respeto de los derechos y de la autonomía, además de la persona adulta mayor, ¿no? Teniendo en cuenta lo que vemos aquí en este recuadro de color verdecito por la esquina inferior izquierda, ¿no? Que el cuidar a una persona mayor con demencia implica, además de lo que habíamos notado por aquí, las necesidades de salud, bienestar, asistencia en actividades básicas de la vida diaria, instrumental, etcétera, implica, y como vemos en esta imagen, que está un poquito más grande, que es extraída de la película que tal vez también la han visto del padre, lidiar y asistir con los síntomas psicológicos y conductuales de este espectro de enfermedades, ¿no? De estas demencias que son precisamente consecuencia de otras enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, como las enfermedades vasculares, como el Parkinson, etcétera, ¿no? Entonces, si el cuidado a una persona mayor con algún grado de dependencia, ¿no? Implica el atender, el asistir, estas actividades, ¿no? Que son tan rutinarias, que son tan básicas de la persona, si a eso le sumamos lo que desencadena esta enfermedad y que encima de eso, ¿no? Como parte de estas narrativas de considerar que es algo normal, que nos va a pasar, que nos puede dar el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Esta creencia que se suele tener, ¿no? Entonces, estamos yendo en contrapoder precisamente manejar, ¿no? Y dar una mejor calidad de vida, contribuir a una mejor calidad de vida para poder, pues, contrarrestar estos síntomas conductuales y psicológicos. ¿Y a qué nos referimos con los síntomas psicológicos y conductuales? Y si han ustedes visto, que estoy segura que sí en el grupo han visto la película El Padre, pueden también quizás evocar algún ejemplo, ¿no? Que tenga que ver precisamente con estos síntomas, ¿no? A los cuales me refiero. Hola, Claro, buenas noches. Perdón, ¿se me perdón. escucha? María Auxolia, sí, buenas Sí, noches. hola, Hola. buenas noches. Pues aquí comentando esta parte de los trastornos del comportamiento, de por sí el cuidar a una persona, bueno, los cuidados en general implican un mayor esfuerzo y recursos humanos y todas estas cuestiones. Si aún a estas alteraciones o estas necesidades que tienen las personas mayores hay trastornos del comportamiento, esto se incrementa. Lo que muchas veces sucede es que a la gente que cuida a estas personas no saben qué hacer. De alguna manera, pues se ha ido profesionalizando a la gente, pero el problema son a veces los recursos humanos y entonces mientras menos profesionalizado es más barato la paga para estas personas. Entonces, hay que, bueno, en este sentido, o sea, mi experiencia es que, ¿qué haces con las personas, con una persona que tiene demencia, pero además tiene trastornos del comportamiento y está camine y camine? O de repente se pone agresiva con otros, sobre todo en lugares donde están institucionalizados, ¿no? Son los que normalmente a las personas con demencia y tienen trastornos del comportamiento son las que más llegan a las instituciones, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace con ellas? Si al principio, si no hay el suficiente personal para los cuidados, se utilizan medios de sujeción, farmacológicos o físicos, o sea, ¿y, y qué hacemos? ¿No? O sea, o se aísla a la persona que tiene trastornos del comportamiento y entonces ahí cambia, ¿no? Y además, sobre el cuidador, pues esto va desgastando, porque además de darle de comer, de vestirlo, de bañarlo, ahora tengo que luchar con él para que se hagan las cosas o cómo voy a hacerle, ¿no? O me canso de que de pronto, no sé, son las 7 de la noche y a las 7 empieza a estar inquieto, más a las 9 a las 10. Entonces, todo eso ya no permite, por ejemplo, que la gente duerma, ¿no? O se le da más medicamento para que
entre comillas, deje dormir a las personas que lo están cuidando. Entonces, si esto es un desgaste en la familia, porque bueno, en general, pues si todavía están en la familia, pues alguien tiene que ir a trabajar, alguien tiene que hacer las actividades. Entonces, esto es, ¿y qué hacemos con eso, no? Entonces, si las personas, pues cuando lo institucionalizan, toda esta sensación de, pues a lo mejor de sensación de culpa de que lo voy a dejar o mejor no lo dejo, pero me sigo desgastando más. Entonces se vuelve más complejo y sobre todo porque a veces no hay los recursos. Y bueno, pues nada más es eso. Muchas gracias, María Austolia. Es precisamente, sí, va por allí, ¿no? O sea, si en sí, como nos comentaba María Austolia, el realizar estas actividades de cuidado ya implica un desgaste de la persona que ejerce el cuidado, ¿no? A eso le sumamos, ¿no? El lidiar con estas situaciones. Entonces, pues, estamos hablando aquí y ya iremos comentándolo luego, ¿no? De cómo es que ya excedemos a sobrecarga, excedemos estrés, e inclusive eso nos hace proclive, ¿no? A los cuidadores a estas respuestas, ¿no? Agresivas o violentas, que no necesariamente impliquen la agresión física, sino la agresión verbal, sino también las formas de interactuar con la persona, las formas de controlar o manejar, por ejemplo, su medicación o el entorno en el que está, estos encierros o sujeciones también, ¿no? Que puedan existir. Entonces, todo ello se va incrementando ante la falta de recursos, ¿no? Y protocolos que puedan existir y conocerse y difundirse para poder manejar de otras maneras, más allá del tratamiento farmacológico, ¿no? Sino más bien de una intervención no farmacológica que se puedan lidiar con este tipo de respuestas. Gracias, Mario Stoli. Entonces, tenemos ya por aquí y vamos entrando, ¿no? A la segunda parte de la sesión con esto de las narrativas y los viejismos que se desprenden de las narrativas en los cuidados. Les voy a pedir que por favor ingresen a este enlace, ¿sí? Este sí ya no es parte de la diapositiva, me refiero que no voy a colocar el pantallazo, pero igual se los voy a mostrar y va a quedar grabado en la clase para conocer qué viejismos hemos escuchado en los entornos de cuidado. Voy a copiar el enlace por el chat, voy a salir un ratito de la pantalla. ¿Qué viejismos hemos escuchado en los entornos de cuidado? Recordando que hemos distinguido estos dos entornos de cuidado, las personas que actúan en estos entornos, familiares, parientes, amistades en entornos familiares, ¿no? Y en entornos institucionales, pues las personas que dentro de todos los grados de formación y especialidades puedan ejercer cuidado, ¿no? Hemos visto como que comentarios relacionados a los que veíamos en las sesiones, en las primeras sesiones, ¿no? Sobre todo este que salió bien grande en la figura del Menti, de son como niños. Y es muy recurrente, ciertamente, muy arraigado el asociar a las personas mayores con niños en contextos institucionales y también en contextos familiares. Efectivamente, sí. Sí, sí, e incluso, bueno, al menos en mi experiencia, cuando uno intenta poco reflexionar acerca de ello, ¿no? Siempre ponen estos ejemplos, no me ha pasado, a mí al menos son como niños, claro, porque, por ejemplo, si están con alguna demencia, ¿no? Presentan alguna demencia, entonces es que no, pues ahora hay que cambiarles, que hay que hacerles esto, hay que darles de comer como cuando eran niños, ¿no? Entonces conductas aisladas que se tienden pues a comparar y ya se generalizan, ¿no? En todo el paquete de esto de que son como niños, ¿no? Y es solo un ejemplo, ¿no? Pero este son como niños efectivamente va más allá, incluso pues actitudes paternalistas y como ya nos imaginaremos y sabremos al atentar contra la autonomía de la persona, ¿no? Al tomar decisiones por ella. Entonces, tomando como referencia algunas, algunos artículos en donde se recogen precisamente estudios cualitativos o también cuantitativos, donde se buscaba encuestar, donde se buscaba entrevistar
a personas que trabajaban en cuidados. Estas referencias tienen que ver, y por eso aquí el subtítulo Contextos institucionales, narrativas en los cuidados dentro de los contextos institucionales. Estas nubecitas tienen que ver, ¿no? Y están relacionadas con algunas de estas frases que ustedes han podido ir recogiendo y compartiendo, porque en estos estudios, pues lo que se buscaba era precisamente conocer cómo es que las personas que trabajaban en cuidados sentían que de qué manera podían interactuar, ¿no? O quizás hacerse entender, o quizás hacer su trabajo más efectivo, ¿no? En el entorno de cuidado institucional. Y tenemos para el lado de la nubecita, que yo la veo gris, sería el cuidar como familia, ¿no? De acuerdo a estas referencias, las personas entrevistadas, encuestadas, eran auxiliares de enfermería y auxiliares en geriatría también, si recuerdo bien, en donde utilizaban la metáfora de la familia, ¿no? Para decir que, claro, si esta persona ha ingresado a la institución, bueno, pues es porque estará en abandono, es porque no vemos que la visiten, es porque la familia está ausente, entonces ahora nosotras somos su familia, ¿no? Y tenemos que actuar como tal, como si fuese pues mi papá, como si fuese mi abuela, etcétera. Entonces tengo que nutrir ese vínculo de esa manera, ¿no? Y si bien es cierto, como una primera impresión podemos notar, claro, eso puede ayudar a la confianza, generar el rapport, etcétera, ¿no? El clima, que lo conocemos así, pues en psicología como para precisamente reforzar los lazos, tiene su lado pues crítico, ¿no? Y aquí también les pregunto a ustedes si por ahí surge alguna idea, ¿no? Alguna alerta de este tipo de metáforas Estaba para ver. yo. Sí, Diana, por favor. Sí, Sí, luego me gustaría dar una reto. Sí, Diana. sí, sí, efectivamente lo que mencionan ustedes, ¿no? Me ha tocado trabajar varios años en el sector público y en general se atiende según los planes operativos institucionales, ¿no? Y todavía en todos los ámbitos, por ejemplo, he trabajado en gobierno local, por eso menciono un poco la experiencia. Cuando uno ve el tema de las metas, sobre todo para estos temas de atención, siempre va, y todavía no hemos superado ello, ¿no? El tema de la cantidad de personas que se atienden. ¿No? Cantidad de Ujú. personas que van a los museos, cantidad de personas que han participado en campañas, cantidad de vecinos que han tramitado cosas, ¿no? Entonces todavía seguimos con el dato, la mirada cuantitativa, pero no se ha logrado, ¿no? Volcar esto hacia una mirada más cualitativa, ¿no? ¿Y qué pasó con los vecinos? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuáles son los servicios a los que no han accedido? Entonces, no se logra todavía eso, ¿no? Y en torno a las narrativas en general de volver a las personas también tiene que ver con un lado de esta vuelta, ¿no? Este repensar en el ámbito educativo también, ¿no? De pensar en la educación para las personas, ¿no? Pensar en el otro, en sus necesidades. Y obviamente todavía tenemos muchísimo que hacer en ese sentido también, ¿no? Muchas gracias, Diana. Sí, claro, como han mencionado ustedes y precisamente ya y más específica en relación a esta metáfora de la familia, regresando un poco también a esta cuestión inicial para ir recorriendo un poquito estas nubes, ¿no? Es que, como recordarán hacia el inicio, por aquí, cuando hablábamos de quienes cuidan y de los entornos familiares, hay una característica, ¿no? Que no se piensa en principio en adquirir una formación para cuidar, ¿no? Que si bien es cierto, se da en el trayecto, se da sobre la marcha, pero no se piensa porque está normalizada esta idea de que si somos familia, es nuestra responsabilidad, incluso es nuestra obligación, y esto ya responde también a los contextos socioculturales, ¿no? Es nuestra obligación y responsabilidad de ejercer el cuidado, ¿no? Y es mi primera respuesta y no está mapeado en mi mente buscar una formación. Entonces, si empezamos por allí desde esa idea, ¿no? También digamos, trasladar esa metáfora de familia a los contextos institucionales, como bien mencionaba Diana al inicio, también es romantizar un poco
la actividad, el trabajo, ¿no? que se está ejerciendo. Si bien es cierto y se entiende la intención, que es esto del fortalecer el vínculo, la confianza, etcétera, ¿no? Inclusive reforzar y generar una figura, ¿no? similar a la que podría haber tenido en el entorno familiar la persona que está siendo atendida en el foco de cuidado, ¿no? Estamos también dejando de lado un poco esto de que no todo está basado, ¿no? en cómo es que vamos a generar un escenario, ¿no? solamente nutrido por el afecto o por los términos que podemos emplear, ¿no? Incluso si, y yéndonos hacia la nube naranja, estamos más enfocadas en responder a las metas, ¿no? A las funciones operativas de la institución. Entonces, ¿dónde queda esto de darle la prioridad también a una continua formación y a siempre detenernos por ahí en un momento a reflexionar cómo es que estamos ejerciendo el trabajo, qué cosas están sucediendo, qué elementos están generando barreras, etcétera, ¿no? Sino que sobre la marcha seguimos porque queremos alimentar esta metáfora de familia, ¿no? Porque pensamos que si bien es cierto, son personas mayores que puedan presentar un grado de dependencia, está pues esta idea romántica y generalizada de que es con el afecto con lo cual se puede abarcar y generalizar para todos los tipos de conflictos o problemáticas que puedan presentar las personas mayores. Que no quiere decir nuevamente que tenga que ser excluido, ¿no? de las formas de actuar, pero no es todo, definitivamente, ¿no? No es todo y además que también nos podemos encontrar y se va a soslayar también por ahí algunos otros términos como esto de que, claro, pues lo trato como si fuese mi papito, mi mamita, mi abuelito, mi abuelita, entonces los términos también con los que empleamos, ¿no? El lenguaje se va trasladando y vamos pues ya yéndonos hacia el lado paternalista, etcétera, y recordando las sesiones anteriores donde hablábamos de las prácticas discriminatorias asociadas a los estereotipos, a los prejuicios que tenemos acerca de las personas mayores, ¿no? Y bueno, tiene que ver precisamente con estas nubecitas aquí, la verde y la rosada, ¿no? En relación a la comunicación afectiva, ¿no? Para establecer la confianza con la otra persona, el tono afectivo, los términos que empleemos, ¿no? Y la protección por sobre todo, este ideal, ¿no? que se tiene de que si es que pensamos que puede haber una potencial caída, entonces que no salga a la calle, por ejemplo, ¿no? Si es que pensamos que esto le puede dañar de repente su vista, entonces que, no sé, que tenga las horas limitadas de televisión, etcétera. Entonces, tomamos decisiones por sobre las personas por esta idea de que la protección ante la integridad, ante la salud y etcétera, ¿no? Y dejamos de lado y no consideramos otras alternativas porque seguimos sobre la marcha para responder a las funciones operativas de la institución, dejamos de lado alternativas que puedan, ¿no? contribuir al sentir y al pensar y a la propia decisión de la persona adulta mayor. ¿Sí? Muy bien. Segovia, Jimena Segovia había levantado la mano. La Oh, ya. bajó, pero tal vez quiere Sí, aprovechar en dar su disculpa, comentario. Jimena, no lo vi por aquí, pero sí, si deseas puedes intervenir, por Y favor. también ahorita María del Carmen Portillo. Genial. Tal vez podría comenzar ella y luego sigue Jimena. Ok, entonces ella primero, ¿no? Sí. Sí, Oh, ya, sí. súper. ¿Quién? ¿Yo? ¿María del Carmen? Claro, sí, María del Allá. Carmen. Yo la verdad es que no entiendo bien por qué no, o sea, por qué no en una institución de salud, ¿no? A mí sí me gustaría que me traten con cariño o me traten como si fuera la abuela. O sea, ¿por qué no hacerlo? O sea, me parece que si uno está al cuidado de una persona mayor, bueno, salvo que seas una persona extraña, pero me imagino que te sale el no sé, te sale naturalmente cuidarlo, quererlo, engreír a una persona, ¿no? Me acuerdo del libro este de Cien Cuyes y la señora esta quería a las personas a las que los cuidaba, o sea, era su familia ante familiares que estaban ausentes. Entonces yo no entiendo, o sea, yo entiendo que una persona
o sea, que es, o sea, que está bien y que está en su casa, puede, o sea, requerir y puede pedir y puede decir lo que quiere. Pero a veces si estás en una institución que no es tu casa, de repente las posibilidades de pedir algo que tú quieras son limitadas y lo sabes como mayor, o sea, porque te das cuenta que, o sea, tus posibilidades de pedir algo son mínimas, ¿no? Entonces, qué rico que alguien te cuide y te quiera. No comprendo por qué no está bien eso. ¿De qué forma, María del Carmen, puedes ejemplificar esto del dar este entorno, ¿no? Afectivo? Por ejemplo, en algo, una acción concreta. No entiendo la pregunta, o sea, de qué forma, o sea, de qué forma, o sea, de manera positiva, puedes tú darle cariño a una persona con la que tú tienes un vínculo de trabajo, ¿me estás diciendo? Claro, más allá de polarizarlo, de pensar si es positivo o negativo, solamente quería como que ver en una acción, ¿no? Cómo demostramos, como mencionas tú, el decir que estás en un entorno en donde te están dando ese cariño o esa confianza, ¿no? ¿De qué Bueno, manera? o sea, por ejemplo, que te atiendan si es, si es que quieres ir al baño, que si tú llames, vayan a tu habitación, que si tienes hambre te den algo de comer, no sé, o sea, y yo creo que eso es, o sea, va más allá de la atención del horario de trabajo, de lo que te puede decir el pollo, no te puede decir el pollo, es simplemente, o sea, las personas generamos vínculos y a veces los vínculos no solamente son familiares, sino son con personas que están ahí al costado de nosotros, ¿no? Claro, pero en esos ejemplos que nos comentas, ¿no? Que más allá de que estén dentro de, por ejemplo, la función específica en un horario, igual son acciones de cuidado. O sea, lo que yo voy es de que qué acción en concreto tú sentirías por, como mencionas, estar en un lugar, en un centro, ¿no? Que estás siendo querida, ¿no? Como mencionabas al inicio. Bueno, lo que yo te decía, o sea, yo o sea, sé que en los centros de cuidados, o sea, la comida es hasta las 6 de la tarde y ahí duérmete y si tienes hambre, qué pena, o sea, espera el desayuno de mañana, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Ya, ya, pero Me parece que, o sea, no sé, me mm, parece que las cosas no pueden ser tan absolutas, o sea, con eso, pero una es que persona. es exacto, pero precisamente a eso comentaba en algún momento María del Carmen. No se trata de excluir, ¿no? Este componente afectivo, o podemos decir quizás una atención, ¿no? Deferente de acuerdo al caso de cada persona, pero tampoco se trata, ¿no? De englobarnos en el concepto de que y una acción concreta aquí, ¿no? Si yo estoy trabajando bajo una metáfora de familia, entonces a la próxima vez que vea a la persona que estoy tratando, le voy a decir, ah, mi abuelito, ¿no? ¿Cómo estás, mi abuelito, mi papito, etcétera, ¿no? O sea, una acción muy concreta, ¿no? Que es la forma del lenguaje, cómo interactuamos, y que ante eso, ¿no? Muchas veces, y esto se conoce además, no hay un consentimiento de la otra persona que haya aceptado ser tratada bajo ese término, ¿no? De mi abuelito, de mi papito. A eso principalmente me refería con que no nos aboquemos a que la metáfora de la familia va a ser como que la única alternativa para poder establecer, ¿no? Este círculo de confianza. Está bien, tienes razón, en eso estoy de acuerdo, porque además hay un tema de respeto, ¿no? A la persona. Claro, ya. Listo. Em, ¿Había un comentario más de Jimena? Jimena Segovia, Sí, soy luego yo. nuestra compañera Gaby. Me quedé pensando en lo que comentaba la compañera cuando es que ese es como un, em,
no sé si problema discursivo narrativo dentro de nuestro análisis del discurso. Me recuerda mucho que algo que yo veía en varios autores, decían, no es lo que decimos, sino cómo lo decimos, con quién lo decimos y para qué lo decimos, ¿no? Es todo un análisis discursivo y ahorita lo que comenté ahí me recuerda a, bueno, aquí en México luego dicen madrecita, ¿no? Creo que es el mismo, lo mismo pasa, tiene que ser consensuado, pero no puedes ir como institución diciéndole, oye, ¿te puedo hablar así? ¿Por qué no? O sea, recuerdo que hay un autor argentino que dice, no todos los adultos mayores son abuelitos y no todos los abuelitos son adultos mayores. Creo que así va, ¿no? Su dicho, creo que de Diego Bernardini, ¿no? Algo así, ¿no? Que dice, no todos son... Y yo creo que es un problema que nos cuesta, ¿no? Entender con quién. Se cortó, creo. Ejemplo No, muy, ya. un ejemplo muy burdo podría decir cuando decimos a señorita y señora, ¿no? Ese también es otro tema, o sea, ¿por qué señorita, no? ¿Por qué señora, no? Yo creo que es uno, para tener una brecha de respeto, porque a veces genera vínculos con los pacientes. ¿Qué les dicen a los médicos? ¿Eres médico? Los tienes que tratar con respeto porque son personas. No puede, pero también es por ellos, porque cuando hacen un lazo afectivo, si hablamos del tema de cuidados y en las cuestiones de salud, quienes a veces se van, tanto ese vínculo que nos olvidamos de la otra persona que está cuidando. Entonces, desde las palabras y los hechos, por eso es, ¿qué es lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos y para qué lo decimos, ¿no? Yo creo Ujú. que eso es principalmente uno de los problemas importantes cuando hablamos de edadismo y de la discriminación, ¿no? El saber comunicar asertivamente. El punto que iba a decir hace ratito, creo que en el tema de cuidados, está llegando muy tarde a las agendas de gobierno, ¿no? En México apenas se está promoviendo, ¿no? El tema del cuidado y es porque nos viene una ola de donde, ¿y qué vamos a hacer con tantos adultos mayores? Si algunos viven solos, pocos van a vivir acompañados. Entonces, creo que ahí es un tema importante que desde las organizaciones civiles debemos de ir presionando, ¿no? O sea, qué es cuidar y cómo es cuidar. Generar políticas públicas para el cuidado es el reto, ¿no? Creo que es una de las reflexiones que me llevo ahorita con este curso, ¿no? ¿Para dónde vamos con el tema de cuidados? Porque también se viene el tema del Alzheimer y demás, ¿no? Porque es como una cadena, es como un efecto dominó. Desde las familias, cuando tenemos una persona que cuidar, empiezan estos micromachismos, es porque principalmente se ven mujeres, estos de dejarle a una sola persona, no hay una cultura del cuidado, pero yo a veces me preguntaba, ¿pero de dónde se empieza la cultura del cuidado? Si lo podemos implementar en los libros de texto, en las escuelas básicas, ¿no? O desde dónde podemos empezar, ¿no? Y creo que es desde espacios muy pequeños, ir concientizando a las generaciones más jóvenes, más chicas, porque cuando yo estoy en una universidad y un profesor empezó a tener problemas de Alzheimer, se hubieran dado cuenta cómo lo trataban los alumnos. Fue un profesor que me dio clases en la maestría, identificarlo, ahí empezó la discriminación, uno, desde la institución, dos, porque la institución hacer comentarios y demás, los alumnos fueron repitiendo esos patrones, y fue como muy complejo y es como, no digan que él tiene el problema. Y así se empiezan las familias, porque si en las familias no generamos que concientizar el tema del cuidado y cuando en verdad necesitamos hacer un círculo de apoyo, ejemplo, me queda muy marcado esto, ¿no? De decirle al del puesto de los tamales, al del periódico, por si se sale. No, hay que callarlo porque qué pena que sepan que estamos cuidando a una persona con demencia, ¿no? Perdón, no se dice demencia, sino Alzheimer y demás, ¿no? Pero es que es tan complejo abordarlo, ahora lo veo,
porque están los tabús, están muchas cosas, micromachismo, estereotipos, que es donde debemos de erradicar. ¿Cómo lo empezamos? Como este tipo de cosas, ¿no? Y cursos, concientizar como organización civil e irlo difundiendo. Sería todo. Gracias. Gracias, Jimena. Y si a eso le sumamos el estigma, la salud mental, ¿no? Que eso se ve a lo largo del curso de la vida, ya estamos notando entonces, si veo por aquí, Eh, este, esta referencia. Gabriela, ¿ibas a comentar algo? sí, quería comentar algo chiquito también como para pensarlo juntos. Me quedé pensando en el tema de la metáfora de la familia en el cuidado institucional, ¿no? Em, yo creo que, no sé qué piensan ustedes, qué piensan a Laura también, también es un tema de poner límites eh, para ambas partes, límites saludables, ¿no? Para ambas partes. Yo no sé si ustedes han escuchado, yo una vez leí unos artículos que hablaban el trabajo emocional, ¿no? Por ejemplo, muchas personas que trabajan cuidando a otros, además de un trabajo, por ejemplo, manual, de levantar a alguien, cambiarlo, asearlo, darle de comer, ¿no? También tienen una fuerte carga emocional que es parte de su trabajo, ¿no? Y esto puede generar, o sea, es parte de, ¿no? O sea, estamos trabajando con personas, siempre hay un trabajo emocional, y Ujú, conexiones que se generan, pero, claro, también pueden generar una sobrecarga en quien cuida, ¿no? Y si es que en su cabeza hay esta idea de yo tengo que cuidar como si fuera la hija, como si fuera la nieta, como si fuera la pareja, ¿no? De esta persona, hay una carga emocional mucho más dura también, ¿no? Que puede llevar a esta persona a tener un impacto psicológico muy fuerte cuando algo de repente no sale como deseaban o de una sobreresponsabilidad más allá del trabajo, que claro, suena bien, ¿no? Que que se interese tanto por alguien, pero también debe de haber un límite, ¿no? Para esta situación. Igual desde la otra parte, ¿no? Entonces, incluso les comento esta anécdota. Yo estaba en una conferencia hace muchos años y yo recién comenzaba en los temas de vejez. Y había una persona que eran diferentes personas de la ONG Cáritas, no sé si la conocen, que eran de diferentes partes de Latinoamérica, y unos estaban comentando sobre una experiencia que habían tenido de cuidadores comunitarios que trabajaban con personas mayores en sus casas, ¿no? Y una de las cosas que ellos mencionaban es que había habido tal conexión tan cercana, emocional entre el cuidador y la persona cuidada, que incluso uno de las personas que eran cuidadas le daba sus llaves de su casa a la otra persona, ¿no? Entonces que había digamos, una confianza muy grande, ¿no? En esta otra persona. Entonces, una persona levantó la mano, alguien más, ¿no? De otro país, y dijo, a mí me parece que esto puede generar situaciones de abuso. Y yo en ese momento no lo entendí, ¿no? Me quedé así como, ¿pero por qué, no? O sea, porque era una experiencia que, por lo que estaban contando, era muy positiva, muy bonita, ¿no? Pero luego pensándolo con más tranquilidad, es cierto, ¿no? O sea, tal vez cuando generas esta imagen difusa de cuál es el rol de cada uno y lo asociamos con esta intimidad que nos da la familia, ¿no? Y confianza casi a ciegas, ¿no? En el otro, puede generar situaciones de abuso, ¿no? Porque puede ser más difícil de entender, ¿no? Cuando se está dando esta situación. Este, y bueno, y lo otro que me queda pensando es todas estas cosas positivas que mencionaba una de las compañeras del trato dentro de una institución, se pueden dar también, no desde el marco mental de trabajamos del cuidado como una familia, sino de que el cuidado es un derecho y que una institución tiene la obligación de dar un buen servicio a sus usuarios, respetuosos, cumpliendo, digamos, respetando sus derechos humanos, ¿no? Bajo una lógica del cuidado centrado en la persona, ¿no? Entonces, digamos que podría verse desde fuera una acción casi parecida, pero digamos la lógica con la cual que está detrás de nuestras acciones es diferente, ¿no?
Y también ahí, pues, los usuarios saben que tienen derechos o deberían de saberlo, y pueden también reclamar cuando no se cumplen sus derechos, se les violenta o etcétera, ¿no? Este, digamos, parece que no fuera diferente, pero genera cosas muy distintas, ¿no? Entonces yo me quedaba pensando en eso. Gracias, Gaby. Sí, tal vez una impresión que me genera al escucharles es que, y es natural, siento que eso es válido, ¿no? Cómo tenemos internalizado el concepto familia, confianza, afecto, ¿no? Y que claro, ante la atención, ante el cuidado, ante los vínculos, ¿no? Dentro de estos contextos institucionales con personas mayores, va a resultar inevitable que en algún momento vayamos a ver como que un reflejo de nuestra propia familia en sus rostros, en sus tratos, en ocurrencias que sucedan en el día a día, ¿no? Pero bueno, sí coincido por un tema, pues, además ético y de cumplimiento de derechos que se puedan aclarar, ¿no? Y hacer un encuadre de estos límites, de estas, digamos, del círculo de confianza que se puede armar, pero que pues tenga que ser con algo en relación al rol que se está ejerciendo, ¿no? Y no confundiéndolo, ¿no? No ya llevándolo por sobre otros conceptos como un pariente, como un rol de algún miembro, pues, ¿no? Es significativo de la familia, pues, ¿no? Y eso ya luego también recogiendo el comentario hacia el final de asumir que ese tipo de conductas o acciones de cuidado sean parte de responder a los derechos de los usuarios, de las usuarias de los centros de atención residencial, puede ser quizás también en algún momento difícil de pensarlo en situaciones o en instituciones en donde, por ejemplo, lo que mencionaba, me parece María del Carmen al inicio, esto de los horarios, ¿no? El querer quizás responder a una solicitud de recibir una comida fuera del horario porque la persona tiene hambre, etcétera. Entonces, si estamos ya dentro del marco de, el orden de la institución, por así decirlo, el horario de la institución, entonces el hacer este tipo de acciones con frecuencia, pues podría llevar también, pues, ¿no? A complicaciones porque estamos, pues, en un marco institucional aquí, ¿no? Pero siempre flexibilizando, considero yo, ¿no? Siempre hay que flexibilizar, no hay que tomar, y también mencionó en algún momento María del Carmen esto de no tomar las cosas como un absoluto. Y parte de eso implica, ¿no? O sea, tratar de ampliar la mirada, romper por ahí algunos esquemas sin llegar a alterar todo el orden, pues, de la institución claramente, ¿no? Sino, pues estaríamos ya hablando de otros contextos. Les comentaba y ya recogiendo un poco los últimos apreciaciones, observaciones y también comentarios de Jimena, que si sumamos a ello esto de que existe el estigma en la salud mental y que va hacia, sí, continúa dentro del grupo de personas mayores que presentan algún tipo de demencia, llámese Alzheimer, por ejemplo, a causa del Alzheimer, existe, y esto está documentado también, pues, y podemos notarlo, evidenciarlo, en una doble discriminación, ¿no? O sea, estamos hablando de discriminar aquí en este grupo poblacional por edad, los viejismos, ¿no? Y también discriminar por la enfermedad, ¿sí? Y frente a ello se ha encontrado, ¿no? En estas referencias que les comento por aquí, algunas metáforas, ¿no? Algunas narrativas también que se han ido generando en entornos sociales, en entornos de prensa, medios de comunicación, en entornos de salud también, ¿no? El comparar, por ejemplo, que sientan que con el tiempo, ¿no? Y esto está documentado, puedan creer de que porque conviven con una persona mayor que tenga estos síntomas, que presente o que a causa de la enfermedad que haya sido, haya desembocado en una demencia, ¿no? Puedan ir transmitiendo esa enfermedad. Fuera del factor hereditario, de los hallazgos científicos que se encuentren en relación al tipo de causa de demencia, ¿no? Se da ese tipo de metáforas, ¿no? De la epidemia, que puede ser contagiosa, entre comillas, ¿no? Pensar en ello. O las metáforas militares, las metáforas predadoras y criminales, que hay que atacar la enfermedad. Y esto no solo se ve con las demencias, ¿no? Se ve con otros tipos de enfermedades también, ¿no? Estos términos que se utilizan mucho en los medios masivos de comunicación, ¿no? Venció la enfermedad, ¿no?
o ganó tal, o fue atacado por tal mal, ¿no? Entonces, los términos tienen una carga también. Y la idea con estos conceptos es hacerlos conscientes, ¿no? Y ver hacia qué nos lleva. Y un claro ejemplo de esto es precisamente el catalogar que las demencias son una catástrofe, que se van a incrementar rápidamente porque, claro, con el tiempo van a haber más personas mayores, entonces va a haber más probabilidad de que tengamos demencias y va a ser incontrolable. Y con ese tipo de creencias generalizadas, una acción muy puntual a la que puede conducir es la falta de prevención. No hay mucho que se pueda hacer, ¿no? ¿Para qué prevenir o hacer, anticiparnos a ello si es algo que inevitablemente va a suceder, ¿no? Y eso también tal vez nos recuerda en parte a cuando hablábamos hacia la sesión, pues, de los niveles de ocurrencia de viejismo, ¿no? Cuando hablamos a nivel micro de esto de las profecías autocumplidas, ¿no? Y en este caso puntual ya de las demencias, pues el pensar o el difundir ese tipo de metáforas nos hace precisamente, ¿no? El no generar acciones, ¿no? El limitarnos frente a ello, el no informarnos o el desinformarnos también, ¿no? Y el repetir o el reproducir creencias que finalmente no nos van a llevar a convivir con este tipo de características que se puede presentar con el envejecimiento y en la vejez, ¿no? Bien, entonces, en relación ya aquí a algunos aspectos que están vinculados al estrés y a la sobrecarga que se han ido mencionando en gran parte también al inicio de la sesión y con algunas de sus intervenciones, vemos que, por ejemplo, en entornos familiares, algunas de las demandas tienen que ver no solamente con el cuidado de las personas mayores, y esto lo sabemos, pues, ya de plano, ¿no? Hay actividades del hogar que están sumadas a ello. En muchos casos, ¿no? Las personas que cuidan no están exclusivamente dedicadas o tienen un horario puntual para el cuidado de el familiar o el familiar adulta mayor, ¿no? Sino que tienen además que realizar pagos de servicios, la cocina, la limpieza, quizás atención pues a otras personas, miembros del hogar, ¿no? De la familia, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí, ¿no? De una atención dividida y una recarga, ¿no? De funciones y de roles, ¿no? Muchas veces enfocadas en un solo miembro familiar, ¿no? El reto aquí más bien desde estos aspectos como consecuencia de los cuidados se trata y se recomienda pues ir reconociendo y poniendo reflexión, ¿no? Y distinguir cómo es que la actividad de cuidado, el ejercer cuidado, puede estar influenciado con la historia familiar previa, ¿no? Por ejemplo, en contextos familiares donde hay antecedentes de repente de disfuncionalidad familiar, donde ha habido en algún momento de la historia familiar una separación, ha habido de repente algún momento de irresponsabilidad económica, afectiva, ¿no? Etcétera. Entonces, que luego con el tiempo, este miembro, que ahora es una persona adulta mayor, sea pues quien necesite del cuidado, de las atenciones, por el miembro familiar que antes fue, por así decir, pues afectado por esta irresponsabilidad, ¿no? Tiene una influencia. Hay una subjetividad allí, porque hay una relación familiar ya establecida, como podremos darnos cuenta. Entonces, no va a ser lo mismo a que, por ejemplo, la familia decida que otro pariente con quien ha tenido otra historia familiar sea quien se le confíe y se le pueda encargar esta actividad de cuidado, ¿no? Y hay otro reto adicional a esto, más allá de la relación, ¿no? Del cuidado del familiar, ¿no? También está el reto personal, ¿no? De quien está ejerciendo el cuidado, cómo es que maneja el tiempo libre, si estamos hablando de que las demandas son diversas, hay mucha carga, ¿no? Entonces, en la mayoría de casos, tiempo libre no existe, ¿no? Y si existe, pues es muy esporádicamente, entonces las probabilidades de generar un estrés crónico son mayores. Y por ende también hay mayor probabilidad de que la relación pueda tornarse en momentos agresiva, en momentos violenta y se altere la calidad de vida de ambas personas. Por otro lado, tenemos que en entornos institucionales, algunas de las demandas, y que ya han sido además mencionadas en parte de la sesión, ¿no? Es esta baja exigencia en la formación profesional, ¿no? Que a veces
se dice en papel que tiene que tener tal formación y todo, pero a la hora de la hora, por un tema de ahorrar costos, ¿no? Si tiene menos formación, que ingrese a trabajar, ¿no? No tiene la capacitación suficiente, bueno, pero como se suele creer en algunos entornos total, va a cuidar a personas mayores, va a cuidar a viejitos, va a cuidar a abuelitos, ¿no? Va a ser como que cuide a su familia, o sea, que entre a trabajar nomás, ¿no? Por ahorrarnos estos costos. Entonces, eso precisamente genera un gran reto también, como se puede ver debajo, ¿no? Que los protocolos de acción para las características de cada caso, como pueden ser los estilos de comunicarse, ¿no? Para tener estrategias de comunicarse, para tener estrategias de lograr que las personas que rechazan de repente alimentarse, ¿no? Como pueden ser personas con demencias, que tengan problemas de ingesta de alimentos, etcétera, más allá del tratamiento médico que puedan tener, el tratamiento del día a día, ¿no? Que estas personas que están trabajando en esos entornos no cuenten con las estrategias pertinentes de aseo o de contribuir a que pueda tener una calidad de sueño, ¿no? Porque no se da esta formación, no se da esta capacitación y se trabaja sobre la marcha, ¿no? Y no se elaboran además los protocolos de acción pertinentes, ¿no? Y vemos pues aquí también que hay otro reto muy grande, que es esta vigencia, ¿no? Y esta reproducción que se da en la atención centrada en la institución o en el servicio, también como nos recordaba lo que nos menciona Lourdes Bermejo, ¿no? Entonces, transitar de ello y trasladar, poder transformar esta realidad a una atención centrada en la persona es pues también una meta muy amplia, ¿no? Que demanda de muchos retos que no solamente dependen, ¿no? Sería muy poco hablar de las personas, los actores, las actoras que están ahí en el trato día a día, sino que dependen pues de otros agentes de poder, ¿no? Vamos llegando ya a este punto de la sesión, ¿sí? Em, Ay, Rosa Kevia nos comentó algo por aquí, qué bonito, Rosa Kevia. La poesía. Muy interesante esto, y lo que nos comentas, Rosa, qué bien. Entonces, continuamos por aquí ya hacia ir terminando la sesión, compartiéndoles que, si bien es cierto, como les decía al principio, numerosas investigaciones se enfocan en las consecuencias negativas del cuidado y también lo vinculan a los estereotipos que se desprenden, ¿no? Al atribuir, ¿no? ciertos prejuicios y prácticas discriminatorias a las personas con dependencias, ¿no? Físico, mentales, etcétera. Se da desde el otro lado, ¿no? Esta experiencia de investigar cuáles son los aspectos positivos de los cuidados, ¿no? Y en este caso de los cuidados en instituciones, en contextos institucionales, ¿no? Tenemos dentro de los principales hallazgos que, y este estudio, lo he citado por aquí, fue realizado en algunas residencias en contexto europeo, en España, para entrevistar a personas que ejercen cuidados formales, ¿no? Hombres y mujeres, ¿sí? Aquí sí la cifra estuvo casi equiparada, pero además de ello, los roles en los cuales ejercían estas personas tenían que ver, si bien es cierto, con cuidados directos, como puede ser alimentar, vestir, bañar, cambiar, etcétera, como también unos roles operativos, como los que ejercen las personas dentro de la función de, por ejemplo, terapia física, terapia ocupacional, psicología, trabajo social, educadores, etcétera, ¿no? Y también dentro de los roles directivos de las residencias, ¿no? De los centros de atención residencial en ese contexto. Entonces, aquí lo que se halló es de que habían tres dimensiones de historias, ¿no? Tres categorías para los grupos de historias que se pudo recoger. Historias con narrativas en donde una ganancia, podríamos decir, algo que sí la persona que cuida rescata precisamente de su ejercicio, es que se pueda conformar este vínculo afectivo, algo de lo cual gran parte de la sesión también hemos ido conversando, ¿no? Que se puedan dar historias de conexión social, en donde las personas mayores, y cabe mencionar aquí que este estudio ha sido de cuidado. Permítanos. Entonces, las historias de vínculos afectivos, conexiones, ¿no? Con las personas al momento de observar momentos, ¿no? Precisamente pedazos de momentos allí en donde las personas con demencias que de repente podrían parecer que no estaban, como podríamos decir, sintonizados con nosotros en la realidad, presentaban conexiones sociales, ¿no?
Se acordaban quizás cuando volvían de vacaciones, se acordaban quizás de esta persona porque recordaban que tenían alguna experiencia previa, ¿no? Y esa experiencia obviamente no era algo detallado, pero sí tenía que ver precisamente con algún despertar emocional que habían generado ambos, por ejemplo, al momento de pues llevarle pues a que pueda descansar, a que pueda dormir, quizás hablar de alguna noticia en relación, ¿no? Y eso cómo iban conectándolo en el tiempo, ¿no? Y por último, también historias de oportunidades de mejora, ¿no? Cómo es que el hecho de que las personas que cuidan puedan pensar que con las propuestas que realizaban, las acciones, por más pequeñas que eran dentro de su institución, podían generar algún cambio, se decía así, ¿no? Y lo recuerdo así, era un cambio pequeñito, pero era un cambio, ¿no? Y eso valía la pena, valía el esfuerzo, porque notábamos de que esta persona de repente frente a un estímulo, como la música, en el caso de las personas de terapia ocupacional, de psicología, ¿no? Tenía otra respuesta, ¿no? Y generaban ese tipo de conexiones, ¿no? Todo ese tipo de, digamos, de categorías, de historias, iban dando cuenta de que los cuidados no solamente estaban pues enmarcados en esto de la sobrecarga y el estrés, sino que había otras condiciones, otros aspectos alrededor de los cuales no estaban siendo tan conscientes y no se habían tomado el tiempo de observar, de reflexionar, que sí, pues estaban pues dentro de otro ritmo de trabajo con aprendizaje y que los podemos notar en la columna de la mano derecha, ¿no? El que se iba aprendiendo a cómo cultivar una interacción socioemocional, a lo mejor y en muchos casos también se encontró así distinta a una interacción social, emocional, que se puede dar con personas que no tengan esta condición, ¿no? El lograr objetivos instrumentales, ¿no? El lograr que de repente la persona pueda responder a los objetivos de esa meta, de ese momento, ¿no? Por más pequeños que fuesen, pero que sí, frente a esas historias de vínculo afectivo, de conexión social, se iba alcanzando ello. Y este tipo de aprendizaje se notó más como tal vez podrán predecir en personas cuidadoras dentro de los roles, ¿no? Instrumentales también, como pueden ser aquí, ¿no? Ya no tanto del cuidado directo, sino de las personas que presentan estos objetivos como dentro del marco de la fisioterapia, de la terapia ocupacional, de psicología, ¿no? Em, Otro aprendizaje importante y que luego lo rescato aquí en esta nubecita abajo es que este concepto o esta conclusión, ¿no? De que más allá del trabajo rutinario, de todas las demandas, de todos los retos que implican cuidar a personas con demencia, el tomarse este tiempo para reflexionar qué lecciones o qué aprendizajes le dejaba esta acción es que la persona sigue siendo persona, que este tipo de conexiones, y parece quizás, ¿no? Decir, pero ¿cómo, no? Pero sí se daba, o sea, este tipo de conexiones que se daban, de vínculos, ¿no? En momentos hacían pensar que la persona con demencia, y lo podemos regresar tal vez por aquí, dentro de esta metáfora, por ejemplo, de la catástrofe que se ha ido socializando antes, ¿no? No se trata que la persona está enfrascada o está ensimismada dentro de los síntomas de su enfermedad, sino que tiene otras facultades, ¿no? Y aquí viene la cuestión también, ¿qué es lo que nos caracteriza como persona? Tenía momentos, episodios, ¿no? En esta historia de relación con sus cuidadores, ¿no? Que hacía dar cuenta de que el ser personas no solamente implica la capacidad de hablar, por ejemplo, ¿no? Implica otro tipo de vínculos, de respuestas, ¿no? De miradas, etcétera, ¿no? Esto y además que la experiencia de cuidar fue trasladada también hacia una experiencia, una ganancia personal, ¿no? Hacia cómo es que el poder conocer todo ese tipo de respuestas en las personas, estas formas de interactuar con ellas, les brindaba una ganancia en cómo poder desenvolverse con otras personas mayores, presentaran o no alguna demencia, ¿no? Entonces, sí se notaba, ¿no? Dentro de sus respuestas de que podían ser capaces de trasladar, ¿no? Estos aprendizajes a otros contextos inclusive.
Finalmente, lo que se pudo, digamos, a manera de conclusión de estos hallazgos es de que el narrar las experiencias positivas permitió ser consciente, ¿no? Que se estaba trabajando con personas. Y con ello, y algo no menos importante, que está precisamente conectado con el tema de este curso, es que se iban cuestionando estas narrativas, se iban cuestionando, ¿no? Todos estos prejuicios que se iban generando en relación a cómo es que se va elaborando un concepto, ¿no? De esta enfermedad como de pérdidas y desconexión con el medio. ¿Por qué? Porque se estaba aceptando, se estaba normalizando de que el hecho de ser persona implicaba tal y tal y tal facultad. Y si no teníamos eso, entonces estaba totalmente desconectada. Y eso, de cierta forma, se logró reflexionar a través de esas entrevistas y se logró rescatar, ¿no? Con ello. Bien, quería dar un espacio aquí para poder a lo mejor comentar algo, quizás ya no relacionado a esta pregunta, sino ya hacia el término del curso, pero igual si tenemos algunos minutos adicionales y pueden acompañarnos, les agradeceríamos. Igual hemos tenido por ahí algunos desfases, quizás para compensar ello, ¿no? En esta parte planeaba preguntarles entonces cómo podríamos canalizar lo positivo del cuidado hacia la erradicación de los viejismos, ¿no? Ya les he compartido igual aquí la presentación porque aquí hay algunas reflexiones en relación a esto que les acabo de mencionar, de las consecuencias positivas del cuidado. Creo que sí, a partir de esto último que comentas, a veces nos perdemos mucho en general, ya fuera por el tema de edad o de generación, nos perdemos de mucho cuando tendemos a las comparaciones y si ya nos vamos específicamente a los viejismos, pues nos perdemos cuando nos enfocamos en lo que en algún momento hablábamos, pues, de las pérdidas, ¿no? De todo lo que está en desventaja, ¿no? En lugar de enfocarnos entre generaciones en lo que podríamos, ¿no? Tender puentes y podríamos generar una comunidad más bien intergeneracional donde apoyarnos, ¿no? Y sí, pues, si bien es cierto, de repente, no como, como no nativos digitales, ¿no? Este tema de familiarizarnos con los equipos y eso puede ser complicado. En otras generaciones podrían darse ese apoyo, ¿no? Ese darnos la mano al decir, bueno, vamos a compartir ello y además, pues, que por parte de la generación mayor se pueda dar, ¿no? Y de una forma recíproca, ¿no? Otro aprendizaje allí que ellos tengan dominado, ¿no? Para generaciones jóvenes, para beneficio de ellas. ¿Aide, Jimena, deseas comentarnos algo? Jimena también quiere opinar y Sharo. Ya, por favor. Yo creo que este tema, bueno, yo también fui cuidadora. Bueno, puedo decir que todavía soy persona cuidadora con mi mamá, pero antes cuidaba a mi abuelito de 92 años, falleció hace un año, ¿no? Y creo que entre las habilidades que pude desarrollar, y creo que uno va siendo como más consciente de la situación de los adultos mayores que están en tu entorno y a las familias y brindar apoyos entre, por eso me inclinaba mucho al tema de que dentro de las familias o de la comunidad hay mucho estereotipo, ¿no? Y irlo es erradicando desde nuestra forma de hablar, de nuestro discurso cotidiano. Creo que eso para mí es uno de los grandes cosas que me ha dejado el tema del cuidado en la forma de erradicar el viejismo, ¿no? Decir, ojo, no son abuelos, ¿no? Porque aquí en México es como, ay, el abuelo, ¿no? Sí, sí, pero el señor te está dando la pauta que tú le hables así, ¿no? O sea, o cuando, bueno, yo con mi tema, ¿no? Tercera edad, ¿no? No se dice tercera edad, ¿no? O sea, uno los va a ir corrigiendo porque creo que el poder de la palabra en estos análisis discursivos narrativos va dejando va teniendo un impacto, ¿no? Pues cuando a mí me dicen, ay, dice, para que no se enoje la compañera, vamos a decirles adultos mayores, ¿no? De viejitos. Y creo que para mí ese es un aporte de que sí, o sea, se escuchará gracioso o hasta incluso molesto, pero es que es necesario hacerlo, ¿no? En nuestro discurso.
o incluso cuando lo vemos en redes sociales, ¿no? Y no sé si han checado, creo que es una página española, se me olvida su nombre, que sacaron un comunicado para los medios de comunicación, ¿no? Que es sobre cómo comunicar asertivamente el tema de adultos mayores, ¿no? Y creo que sí, porque los medios de comunicación también tienen un gran peso porque ellos también hacen que podamos, pues repetimos patrones comunicativos, ¿no? Y creo que otro aporte un poquito distinto, eh, el poder ayudar a los otros y generar y concientizar es un punto importante. Y aparte, me recordaba la primera compañera que habló, que creo que es Estela, que personalmente también en uno, ¿no? La capacidad de tener la capacidad de resolver problemas. Creo que para mí es una parte que a mí me ayudó al saber de que, a ver, mente fría y emociones bloqueadas. ¿Qué hay que hacer, no? Porque si te ganan las emociones, pues ya valió, te desbordas con el cuidador y no. Y otra parte que me ha hecho concientizar es pensar en mí como cuál es el principio básico de la ley del cuidador. Cuídate tú para poder cuidar a alguien más. Y creo que eso se nos olvida siendo madres, siendo abuelas, ¿no? Nos preocupamos por el otro, pero nunca nos preocupamos por nosotros, ¿no? Y creo que son esas pequeñas eh, a- eh, prácticas en el discurso, en las acciones, que nos hace ir pensando el tema del cuidado para erradicar el vicio. Voy continuando por aquí con estas reflexiones en relación también pues a lo que nos ha congregado aquí para el curso y al tema de hoy día, ¿no? Cómo el trabajo en cuidados de personas con demencia en específico parece guiarse más bien de principios como el apoyarnos en la interacción afectiva y adaptar el trato sin desnaturalizar la esencia de persona a persona, ¿no? Sin generalizar, sin tratar de despersonalizar, ni Totalmente. pues, orientándonos netamente, ¿no? O meramente a la meta, sino teniendo siempre a la vista y en el horizonte que el trato personalizado, el trato centrado en la persona, en la medida de las posibilidades, ya en nuestro trabajo operativo, ¿no? En el día a día, es necesario, ¿no? Trabajar en cuidados ofrece experiencias positivas que producen satisfacción también y reflexión respecto a lo que nos hace personas, ¿no? Lo que comentamos hace un momento, ¿qué es lo que nos hace personas? Entonces, aún viviendo con esta enfermedad, con esta consecuencia de enfermedades como es la demencia, asimismo, son oportunidades que nos permiten cuestionar lo que tradicionalmente representan las demencias, ¿no? Y el cuidado de las personas que conviven con ellas, ¿no? El cuestionarnos, pues, qué es la esencia de todo ello, no solamente ya en personas con demencia, sino en general, ¿no? Como humanidad. Compartir e identificar experiencias positivas en el personal de residencias a partir de lo que les comentaba hacia el final de esta presentación puede ser útil, además, para la intervención en los cuidados como trabajo, ¿no? Como trabajo remunerado. Asimismo, para visibilizar, además de los desafíos, qué oportunidades representa ese trabajo, ¿no? Y con ello, además, optimizar o proponer o retar a que se puedan mejorar las condiciones laborales en un sistema de cuidados, que la idea es que apuntemos hacia ello, ¿no? Y que se pueda ir poco a poco también, pues, y podemos ir trabajando en contra de este esquema de roles asignados al cuidado, sino que podamos ser todos como comunidad, todos y todas, parte de involucradas, involucrados activamente en el sistema de cuidado a lo largo de todo el curso de vida. Y bueno, aquí algunas referencias en relación. Sí, y ya cerré la ventana sin querer porque se había terminado también, pero igual les recuerdo que ya está compartido por el WhatsApp. Me gustaría, y también sé que nos hemos excedido, pero es nuestra última sesión, así que me gustaría tal vez a este punto del curso, ¿no? Escuchar a mis compañeras del equipo docente, darnos algunas palabras porque va a ser el último momento que tengamos
por aquí, así en este contexto virtual? Para ir avanzando con este cierre, me parece que ha sido muy importante, una buena decisión de pronto de nuestro equipo aquí presente, el, que este sea el tema que redondee todo lo tratado a lo largo de estas 6 sesiones, porque me parece que es transversal a los distintos contextos que hemos venido desarrollando en esta segunda etapa y que también nos encuentra con con los conceptos, los enfoques, las teorías, ¿verdad? Y los ejemplos de viejismo vistos de manera general, pero en este caso situados en contexto o en situaciones de cuidado, que es, como vuelvo a decir, transversal. Me parece que ha sido una sesión y un tema que redondea lo tratado en este curso, en este primer curso sobre viejismos desde una mirada transdisciplinaria, y muy contenta por los comentarios recibidos. El tiempo no es nuestro aliado, pero da mucho para comentar y seguir cuestionando, problematizando y proponiendo nuevas miradas o miradas otras a las hegemónicas aún basadas en el viejismo. Yo quería agradecerles a todos y a todas por haber participado en este curso. También, bueno, obvio a mis compañeras, ya nosotras también nos veremos para conversar acerca de esta experiencia. Ha sido una primera experiencia de nosotras dictando juntas, bueno, de conocerlos a muchos de ustedes, no los conocíamos. Y también de dictar un curso como este, ¿no? Que ha implicado que un poco las tres comenzamos a sacar pues varias de las cosas que hemos venido trabajando durante varios años con nuestras distintas experiencias y tratar de buscar eh, ligarlas entre sí, hacerlas dialogar para también compartir estas reflexiones con ustedes, ¿no? Y creo que agradezco mucho este espacio, tanto que nos ha llevado a nosotras a reflexionar sobre nuestro propio trabajo y cómo comunicarlo y cómo enlazarlo. Ha sido una bonita oportunidad, pero también de poder escucharlos a ustedes, de ver sus impresiones, sus propias experiencias. En el chat de WhatsApp hoy día justo varios estaban comentando sobre su propio trabajo, que también es muy interesante. Y espero pues que a partir de este curso seguramente hayan conocido a compañeros y compañeras que hayan podido conversar con ellos, que hayan encontrado puntos en común, incluso en otros países, y que este curso pues les sirva, creo que esa era la idea, ¿no? Les sirva para comenzar a reflexionar sobre nuestro propio quehacer, desde nuestra vida cotidiana también, sobre nuestros propios procesos de envejecimiento y que pues a partir de esto sea un punto de entrada, ¿no? Para comenzar a de repente crear nuevos proyectos que incorporen estos nuevos saberes o de repente saberes que ya tenían, pero que han seguido profundizando a través de esto, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos y espero pues volvernos a encontrar en otros espacios, que nos inviten a los proyectos que ustedes también tienen para conocerlos ahora en persona. Y creo que vamos a tener un espacio para vernos, ¿no? De hecho, los que podamos, ¿no? Luego de la entrega de trabajos. Así que pues quienes se quieran unir va a ser, me parece muy bonito, de repente podemos llevar algo para compartir, no sé. Bueno. Ahí le doy el pase a Anita para que también cierre. Sí, bonus Anita, track. un pequeño bonus track. Sí, porque, bueno, la emoción de tu tema no me hizo o me hizo olvidar algo trascendental, que bien lo dijo Gaby, que es agradecer la presencia de todos y todas aquí presentes, los que se han mantenido a lo largo de este proceso, y que están aquí derribando fronteras geográficas, porque están compañeros y compañeras de otras regiones de nuestro país, de Perú, como de otros países de Latinoamérica, y eso para nosotras es muy grato. Asimismo, agradecer al equipo de Crear Perú, a Gerardo Salas,
y sus compañeros y compañeras que han hecho un esfuerzo muy grande para que se abran este y muchos otros cursos que paralelamente se han ido desarrollando. Muchas gracias por invitarnos, por convocarnos y darnos este soporte logístico permanente. Ahora sí, Anita, gracias. Eh, Yo agradezco el haber coincidido con todas y todos ustedes en este espacio, en realidad, porque estamos precisamente en este trabajo, en esta ruta de poder garantizar a que nuestro envejecimiento personal y colectivo, ¿no?, sea digno y que tenga pues despojo de todos estos tipos de elementos que hemos ido encontrando, que solamente van a contribuir pues a mayor sufrimiento de la humanidad y de las personas, ¿no? Entonces es muy importante para mí que, bueno, en principio me hayan considerado chicas también para este curso, que hayamos podido unir esfuerzos y que además, gracias a este espacio, ya hemos podido conocer a todas las personas que están con nosotras sesión tras sesión, que han ido participando activamente, compartiendo sus actividades por el chat, ¿no? Ha sido muy nutritivo en realidad para mí y de igual forma deseo que sea para ustedes quizás un punto más para lo que ya conocían o quizás un punto también de partida para continuar, ¿no? Ese es mi deseo y que todo siga marchando bien en comunidad. Un abrazo grande.